Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, estamos un par de días del estreno de Glodifea y tengo muchísimas ganas de que esta película llegue y de que pase el primer fin de semana para ver cómo rinden la taquilla, por supuesto. Porque hace un mes dijeron que las proyecciones de taquilla estaban entre 100 y 130 millones. Luego las bajaron un poco y dijeron que se posicionaban entre los 100 y los 120 millones. Y por último, según The Outline, esta película podría llegar a recaudar entre 80 y 100 millones de dólares en su fin de semana de estreno a nivel nacional. Casualmente, todas las películas que generan controversia, como no sé, Super Borracha, que es uno de los últimos ejemplos que tenemos, las proyecciones de taquilla bajan una y otra vez y al final del día termina recaudando incluso mucho menos que lo que estimaban las últimas proyecciones, que ya estaban en la baja. Aunque si me preguntan, yo creo que esta película sí va a superar los 100 millones de dólares en su fin de semana de estreno a nivel nacional, porque yo creo que esta película sí va a tener una gran apertura. Recuerden, como ya les he mencionado en videos anteriores, que Universal empezó con la venta de entradas de Glodifea el año pasado, muchísimo antes de que supiéramos todos los desastres que estaban haciendo. Pero desde el momento en el que salió el primer anuncio del reparto y luego obtuvimos el primer tráiler, todo ese entusiasmo se cayó, se vino a pique. Y yo, de pura curiosidad, me puse a ver todos los horarios del fin de semana en mi ciudad, también vi los horarios en Córdoba capital y en los principales cines de Buenos Aires, y la ocupación de las salas es lamentable. Hay demasiados horarios con salas vacías, y esto es más o menos lo mismo que ustedes me han estado comentando en varios comentarios o por mensaje por privado, que se han fijado en los horarios en los cines de sus ciudades y los cines están vacíos en casi todos los horarios. Yo creo que en la taquilla nacional va a tener un muy buen rendimiento esta película, pero la verdad y la milanesa la van a descubrir en su segundo fin de semana. Yo creo que ahí todo se va a desplomar. Creo que en gran medida el primer fin de semana va a estar muy inflado por todas las entradas que se vendieron desde el año pasado. Además, luego de eso llega Spider-Man Brand New Day, que tiene un rango doméstico de 230 a 250 millones de dólares, y yo creo que en el resto del mundo va a ser más o menos lo mismo. Yo creo que esta película va a tener una apertura a nivel mundial de unos 500 millones de dólares aproximadamente. Va a ser muy pero muy grande esta película y sin lugar a dudas va a quitarle muchas pantallas y mucha audiencia a Glodifea. Pero no quería hablar de todo eso en el tema de hoy. Hoy quería hablar de la hipocresía de algunas personas. Ayer, por ejemplo, vimos a John Campea, que intentó defender esta película pero con argumentos muy poco sólidos. Y por ejemplo, acusó a los haters de la Odisea de ser simplemente racistas, de que solamente se quejan cuando el cambio va en una sola dirección, es decir, cuando oscurecen a un personaje. Pero él asegura de que si blanquearan a un personaje, estas mismas personas lo celebrarían porque tienen un problema aparentemente con los negros y solo con los negros. Y como les mostré ayer, en realidad la cosa es al revés. Estas personas celebran que se oscurezcan a personajes originalmente blancos, como Snape, como Hermione, como la Sirenita, como Juana de Arco, como Cleopatra, como la Reina Charlotte, como Blancanieves, como la Madrina Azul de Pinocho, como Tinkerbell, como los elfos y los hobbits de Señor de los Anillos, y por supuesto Helena de Troya, simplemente por mencionar algunos de los tantísimos ejemplos que hay en la industria moderna. Y la excusa para todos estos cambios es que, bueno, son mitos, no son reales, es ficción. Así que realmente no tiene importancia, no tenés que preocuparte por eso. Por supuesto, no tenemos que tener representación griega en una película griega, lo cual ha generado mucha controversia sobre su representación griega, especialmente en el propio país. De hecho, cancelaron la gira de prensa en el país, como vimos hace unos días, y aunque no lo dijeron literalmente, yo creo que se debe a toda la controversia que gira alrededor de esta película y al enorme rechazo que hay por parte de los griegos en este momento. Y como les dije hace unas semanas en ese video, yo creo que si se tratara de otra cultura estoy 100% segura que querrían representarlo correctamente. Y oh casualidad, me acabo de encontrar una publicación de Variety defendiendo a Moana y celebrando cómo los creativos de Moana trabajaron de cerca para honrar la cultura y las tradiciones polinesias y por qué la representación importa en la película de acción real, a pesar de que Moana es una historia ficticia, no es real. Igual que lo Odisea. Pero mira qué locas que son las casualidades de la vida, ¿no? Gracias por dejar en claro una vez más que la representación importa. Sí, solo sí, se trata de culturas no blancas. Si es una cultura blanca o una cultura de apariencia blanca, entonces no importa, nada de toda esta mierda es real. No importa, las culturas blancas no importan, son irrelevantes. Aunque déjennos usar todas sus historias, por favor.
podemos profanarlas a troche y moche porque no valen absolutamente nada. Pero decir algo así no es ser racista. Pero cuando se trata de cualquier otra cultura no blanca, entonces es muy, pero muy importante que lo hagas bien. Y eso en sí mismo es prejuicioso y es racista y es odioso. Pero si vos lo estás señalando, entonces, bueno, sos el racista, sos el odiador, sos el intolerante. ¿Por qué no permitís que un marrón o que un negro interprete a un blanco? ¿Por qué no permitís que se profanen las culturas blancas o la cultura griega? Y la gente está cansada de todo eso. Y esta persona, por ejemplo, remarca a la perfección la doble vara de Hollywood. Hollywood, debemos hacer que la Odisea represente a América, por lo que necesitamos una Helena negra, una Aquiles trans, una Atena morena, sin griegos y hombres blancos cuestionables en un mito griego de 2500 años de antigüedad. También Hollywood. Debemos tener un elenco totalmente polinesio para honrar la historia que inventamos hace 5 años. Lo cual es cierto, Moana ni siquiera es una película tan vieja, por lo que fue una tontería hacer una nueva versión en acción real tan pronto. Yo creo que esta es una de las grandes razones por las cuales Moana perdió tanto dinero y está fracasando ahora mismo en la taquilla, teniendo un rendimiento incluso inferior al de Blancanieves. Nadie estaba pidiendo esto. Deberían haber hecho Moana 3 primero y tal vez luego empezar a hablar de hacer estas cosas, de volver a hacer un remake live action de esta historia. Es demasiado pronto, creo yo, y ahora han dañado la marca Moana y aparentemente están hablando de hacer Moana 3, así que ahora me pregunto cómo carajos le va a ir a esta tercera entrega, porque han lanzado algo que hizo un daño enorme a la marca y que hizo que muchísimos se desencantaran con la franquicia. Pero bueno, acá tenemos otro ejemplo que dice: usar barcos vikingos para la Odisea es como tener caballeros medievales conduciendo autos. Y la verdad es que sí, no hay nada auténtico en esto. Ahora, siendo justos, si bien parecen más barcos vikingos, no hay mucha diferencia con los barcos griegos en realidad, al menos no según las ilustraciones que he encontrado. Ambos tienen una forma bastante similar, ambos son largos, ambos son alargados y son estrechos y tenían una proa alta y vertical, aunque sí cambiaban los materiales con los que se hacían y sobre todo la vela cuadrada, por ejemplo, que era la principal propulsión de los vikingos junto con los remos, por supuesto. En el caso de los griegos sí contaban con más personas remando y los barcos no tenían una popa tan elevada del fondo, era mucho más plano. Pero este barco la verdad es que sí me hace acordar muchísimo a los barcos que construía Loki en Vikingos. Y yo creo que cada día descubrimos que en realidad esta película es menos precisa con respecto a lo que intentan retratar. Y todo esto me hace acordar a toda la controversia con Assassin's Creed Shadows que ocurrió en su momento, en donde inicialmente dijeron que querían ser históricamente precisos y de hecho contrataron a un montón de historiadores para asegurarse de ser históricamente precisos. Y luego, tras ver todos los desmadres que hicieron, dijeron que en realidad era ficción, que nunca buscaron ser históricamente precisos, que eso fue algo que vos te inventaste. Y esto es literalmente lo mismo que dijo Nolan. Al principio, por ejemplo, dijo que no había usado una orquesta porque no era históricamente preciso. Y luego tenemos a Travis Scott, que no solamente va a ser de un bardo que rapea, sino que además van a hacer un rap para esta película, que también ya lo hemos visto. También tenemos todo el tema de las armaduras que no corresponden a la edad de bronce. Tenemos todos los barcos que parecen más vikingos que griegos. Tenemos también todo el asunto de la vestimenta, el lenguaje que están usando y demás cambios que dejan en claro que no están siendo históricamente precisos como dijeron inicialmente que iban a ser. Y ahora dicen que solamente es ficción, que no tenemos que preocuparnos, que no tenemos que ser tan intolerantes por todos los cambios que están haciendo. Pero me gusta que la gente esté señalando esto y sobre todo me gusta toda la reacción que está recibiendo Variety. Hasta le han agregado una nota de la comunidad y está muy justificada la reacción en contra, porque Variety está defendiendo todas las decisiones del elenco de la Odisea, porque ¿cuál era su razonamiento? Bueno, es un mito, no es real, es falso, así que ¿qué importa? Y acá le han agregado todas las publicaciones que ahora vamos a ver. Pero acá la verdad es que estamos hablando de polinesios en una historia que tiene 5 años, pero eso está perfectamente bien. Eso en realidad necesita ser súper, pero súper auténtico. Honrar la cultura griega no importa porque la Odisea fue solo un mito occidental, pero es realmente, realmente importante honrar la cultura polinesia y contratar a todas las personas de aspecto polinesio en esta película infantil totalmente inventada,
porque representation, está bien. Y esta persona acá le está dando en el clavo con solamente muy poquitas palabras. No es complicado, solamente odian a la gente blanca. Y esto es verdad, esto es 100% cierto. Y yo honestamente tendría muchísimo más respeto por estas personas si simplemente admitieran abiertamente y dijeran que simplemente odian a la gente blanca, especialmente a los hombres blancos, especialmente a los hombres heterosexuales y cis blancos. Pero volviendo al tema de la publicación de Variety, acá por ejemplo tenemos las publicaciones que ellos han hecho en el pasado en donde dejan expuesta su doble moral. Del equipo que trajo ¿Por qué Blancanieves es latina? ¿Por qué hay personas negras en los anillos del poder? Y Star Wars se ha vuelto woke, llega el último ataque en línea contra el elenco diverso de la Odisea. Estos guerreros culturales han sido llevados a la batalla por su propio Agamenón personal, Ilion Max. Y acá tenemos otra publicación que dice: Lupita Nyong'o aborda el rechazo racista de su elección como Helena de Troya en la Odisea, después de que algunos críticos llamaran a Christopher Nolan cobarde por no elegir a una actriz blanca. Esta es una historia mitológica, dijo Nyong'o en una entrevista. Estoy muy a favor de la intención de Chris con ella y con la versión de esta historia que él está contando. Nuestro elenco es representativo del mundo, de todo el mundo, menos de Grecia, por supuesto. No estoy pasando mi tiempo pensando en una defensa. La crítica existirá tanto si me involucro en ella como si no. Nyong'o dice que su interpretación de personaje va más allá de su belleza. No se puede interpretar a la belleza. No, por supuesto que no. Por supuesto que no existen estándares de belleza, pero vos estás luchando contra ellos. O este artículo, por ejemplo. Elon Musk vuelve a atacar, lo odisea y afirma que Christopher Nolan eligió a Lupita Nyong'o para interpretar a Helena de Troya porque quiere ganar premios, lo cual es completamente cierto. O también tenemos este otro artículo, la estrella de la Odisea, Lupita Nyong'o responde a las críticas por racismo en el reparto. Esta es una historia mitológica. Y también tenemos esta publicación, Elon Musk está redoblando sus críticas contra la Odisea de Christopher Nolan, alegando que las elecciones de casting diverso del director se hicieron para cumplir con requisitos de elegibilidad para los Oscars. ¿Quién específicamente es el idiota que añadió mentiras de Day a la elegibilidad de los premios a la Academy Awards en lugar de que se trate solo de hacer la mejor película?, preguntó. Chris Nolan profanó la Odisea para que fuera elegible para una Academy Award. O este otro artículo, por ejemplo, ¿por qué los ataques de Elon Musk y su ejército de trolls no son solamente ridículos, sino tremendamente inexactos? Y acá en este artículo está diciendo básicamente que se trata de un mito, que se trata de ficción, que no es real, así que deja de llorar y aguántate todos los cambios, aguántate toda esta profanación. Así que Variety está súper, pero súper enojado con todos aquellos que critican la Odisea y nos llama haters por exigir que se respete la cultura a la que intenta representar, solamente porque se trata de una cultura blanca, pero ellos mismos están súper, pero súper felices de que se respete la cultura polinesia en Moana, a pesar de que ambos son historias ficticias. Entonces, ¿quién es el racista, John Campea? ¿Quiénes son los haters que se enojan cuando el cambio va solo en una dirección? ¿Los lamebotas de Hollywood como vos o como Variety? ¿O la gente que critica los cambios en la Odisea y que también criticó todos los cambios que se hicieron en todos los personajes? Gracias una vez más por dejar en claro la doble moral que tienen. Pero bueno, yo por ahora lo voy a dejar acá. Cuéntame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.